Well, our last but definitely not least, Por último, pero no por ello menos importante, la última oradora es Gina Sebok, de origen húngaro-judío, tiene una licenciatura en Derecho y ahora está trabajando en el mismo ámbito en su doctorado, quizás el año que viene o el año próximo. Creo que su objetivo principal es muy interesante. Quiere ser catedrática, que no está mal, quiere trabajar para la Academia de las Ciencias para resolver las cuestiones que permiten hacer de Europa un lugar más seguro. Tienes la palabra, Gina. Distinguidos invitados, colegas, profesores, buenos días. Soy Gina Sebok, estudiante de doctorado en la Universidad de Szeged y es un honor para mí estar aquí. Quiero dar las gracias a la Fundación de Juste por darme esta beca y por darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo. Así que muchísimas gracias. Mi opción de investigación para esta beca considera el futuro de las mujeres de religión en la Unión Europea. Vamos a hablar del derecho religioso y como un tema clave, puesto que ahora están llegando muchos inmigrantes de otras religiones a Europa. Algo que se conoce en el artículo 10, que todo el mundo dice que todo el mundo tiene derecho de pensamiento, conciencia y religión. Yo, desde luego, me ocupo del derecho internacional y el derecho religioso y cómo se aplica la legislación del derecho público sobre la libertad religiosa. Me inspiró el estudiar el tema de la condición de la mujer, puesto que yo soy una. También presidí el Comité de las Mujeres de las Naciones Unidas en mi organización, en mi universidad, y acogí a una eurodiputada de Hungría que participó en la reunión de las mujeres de las Naciones Unidas. Debatimos resoluciones, cupos, la prostitución y el aborto, pero esto es algo que no se va a tocar, no se planteó en estos debates. Lo que es interesante con la marcha de Washington reciente, me hubiera gustado estar allí, pero no estaba justamente la marcha de mujeres que hubo en Washington. Digo, no soy una activista femenina personalmente, pero soy presidenta de la Organización de Mujeres Judías de mi comunidad y estudiante de Derecho Internacional, ciudadana de los Estados de la Unión Europea. Y mi misión es ver si las mujeres están sufriendo en la Unión Europea por problemas religiosos. Hay una lucha, un choque entre la unidad o la igualdad de derechos y también el derecho religioso. Esto es parte de lo que estudio en mi investigación. Respecto a los derechos humanos y libertad religiosa, se habla de derechos humanos, Guadelón, derechos humanos, los derechos que uno tiene por ser humano. Las mujeres tienen derechos humanos, son seres humanos, así que no tienen por qué tener una necesidad independiente de derechos humanos. El ejercicio libre de la religión también es una idea básica hoy. Naturalmente, los derechos humanos y los regímenes internacionales de derechos humanos piden la libertad de religión y de conciencia y de pensamiento. Además, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de libertad religiosa? Bueno, en la tradición judeo-cristiana y musulmana de la época de la Biblia es que los estados respeten los mandamientos
que son sus leyes y su observancia por los ciudadanos con libertad. La Unión Europea es un modelo de integración de la paz y los valores occidentales. Nuestra labor es combatir estos temas cuando hay luchas entre, como dije, entre la igualdad de género y la libertad religiosa. Es sobre todo interesante hoy con las cuestiones de zonas prohibidas en determinados lugares de Europa a personas de determinadas religiones y se ha de luchar contra esto. No puede haber legislación que no el respeto de la religión se solape con la cláusula de la igualdad de género. Voy a tratar de encontrar una solución tratando de encontrar un modelo que encaje en la legislación de la Unión Europea. Todos tienen que tener los derechos en la iguales en la Unión Europea. Hemos de educar a nuestros hijos en esto, a las jóvenes también y también a las que son vulnerables de violaciones basadas en el género. Las que están buscando una mejor vida en Europa se encuentran en los mismos niveles de opresión en su camino desde sus familias, de las comunidades religiosas e incluso de los traficantes o contrabandistas que lo hacen o que los pasan las fronteras. ¿Vale la pena para ellos ese viaje? Pues yo quiero que así sea y que puedan entrar en programas como el del acceso a la educación y a este tipo de derechos. Como dije, el tema de la mujer es solo parte de mi tesis. Estudio la libertad religiosa en general, así que para llegar al hablar de las mujeres voy a hablar de la relación entre Iglesia y Estado. Varía mucho según los estados, aunque hay normas universales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de la Unión Europea. Todos piden que los estados den libertad de ejercicio religioso a todos los ciudadanos. Los desafíos que nos encontramos es como interpretar e incorporar el derecho público a la legislación nacional, ahí donde hay diferencias. El grado de libertad para interpretar el derecho internacional da margen para aplicarlo de una manera u otra que mejor se ciña a sus ideologías. Yo, desde luego, he visto 5 modelos del Estado que verán luego en una matriz. Esto es lo que hago en mi investigación para mostrar los factores que estudio. En qué estado el individuo religioso tiene más autonomía, es decir, el mayor acceso a los derechos humanos y en términos de observancia religiosa a nivel individual. Aquí esbozo algunas cuestiones relacionadas con los regímenes y tratados que tocan los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos, el artículo 18, la cláusula de derecho a libertad de religión, la libertad ya sea por sí sola, en comunidad, con otros, en entornos públicos o privados, el culto, la observancia de la religión, etcétera, incluido, puesto que me centro en la Unión Europea, o mejor dicho, como el tema principal de este seminario es la Unión Europea, pues he hablado más, sobre todo en el caso de las mujeres migrantes. Incluyo el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene una cláusula de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo el mundo tiene el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que incluye la posibilidad de cambiar de religión, creencia
ya sea solo, en comunidad con otros, en público o en privado, manifestar la religión o credo, el culto, la enseñanza, etc. Y también el derecho de la objeción de conciencia, que está reconocida en función de la legislación nacional que se ocupa de este derecho, que, como verán en la matriz que presentaré, cómo los distintos estados lo interpretan, incluso dentro de la Unión Europea. Incluí, ya sé que estamos hablando de la Unión Europea, pero incluí la Constitución de los Estados Unidos, concretamente la primera enmienda, porque lo voy a utilizar como elemento de comparación entre las leyes de allí y las de la Unión Europea, la separación de la Iglesia y el Estado, es un tema importante, y en la primera enmienda el Congreso no hará ninguna ley que respete un establecimiento de religión o que prohíba el libre ejercicio del mismo, o reducir la libertad de palabra, la prensa, el derecho de reunirse pacíficamente o pedir al gobierno para remediar problemas. Cada estado tiene la autoridad y la responsabilidad de aplicar la legislación de derechos humanos internacional, como la libertad de religión sobre el territorio, y lo hacen cada uno a su manera, lo que permite que haya violaciones de derechos humanos. Aunque los derechos humanos son universales y son vinculantes para los estados, estos tienen libertad de aplicarlos a su modo. Puedo decir, por ejemplo, los valores asiáticos, donde se habla de la ley de la Sharia. Según el Islam, los derechos humanos tienen un concepto distinto. Solo los adultos varones por encima de los 13 años tienen derecho a tener derechos humanos. Pero se está hablando de respetar la libertad religiosa. Desde la perspectiva europea hay aquí un choque de opiniones y conceptos. Esta es la imagen de mujeres de distintas religiones y distintas vestimentas. Hablaremos de estos casos después, que es un tema que se ha tratado en la Unión Europea y en los fallos legales. Los 5 modelos del Estado que estoy estudiando. Estos son los 5 modelos. Coordinado, puro, frío, enemigo y unidad. Estas son las dinámicas que estudio para entender mejor esto en distintos ámbitos de la libertad religiosa, la vida, la dinámica de vida, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el divorcio, las fiestas religiosas, la vestimenta, la dieta, las conversiones religiosas, el apoyo financiero, la religión en instituciones públicas. Esta es la matriz a la que me refería, que la he obtenido de mi investigación. Estos son los modelos. El modelo puro, utilizo los Estados Unidos como modelo. Hay una separación completa de Iglesia y Estado. No hay financiación para las instituciones religiosas, financiación del Estado. Pero la persona tiene más espacio, o hay más espacio entre la persona y el Estado. En estados coordinados como Hungría, Polonia, Alemania, hay separación del Estado, pero trabaja en coordinación con la Iglesia. Por ejemplo, hay financiación para la Iglesia del Estado. En Hungría hay financiación también de la Unión Europea, que va allí para actividades religiosas. Y después tenemos la versión fría, como Bélgica, Francia. Ha habido distintas sentencias que indican que no es muy bueno mostrarse religioso en cosas tan básicas como el acceso a la dieta kosher o el portar el velo, las musulmanas.
El otro modelo del Estado es el del Estado enemigo. La religión se ve como maligna, como algo que se ha de castigar. Hay una opresión espiritual y ahí se pueden ver la matriz en todas las categorías. Y después el Estado de unidad, que es una teocracia, como por ejemplo Arabia Saudita. También podía poner allí Israel, que en ese caso es semi-unidad, pero en ciertos aspectos como el matrimonio, el divorcio, no hay tribunales civiles, sino solo religiosos. Lo mismo que en Arabia Saudita rige la Sharia. Este es el modelo que estoy estudiando. Esto lo he sacado de mi investigación. Respecto a la vestimenta religiosa, en un estado puro es aceptable. En estado coordinado también es aceptable. En los fríos se han hecho leyes contra la vestimenta religiosa. Y lo mismo con otros temas que podríamos coger, como por ejemplo la dieta religiosa. En un estado puro es accesible. El coordinado es accesible pero difícil de conseguir. Luego ahí ven los reglamentos de fríos, digamos, necesitan instrucciones específicas. Es más difícil y en el enemigo no es posible. En el unitario, pues sí, claro que está disponible. Quiero pasar algunos casos para apoyar esta matriz. Primer caso es el belga que se ha visto en Bolonia recientemente. Que se pegue y que vaya más despacio. Bueno, el kosher está prohibido por derechos de los animales en la legislación belga. Pero recientemente ha habido legislación que ha cambiado esto. Hubo una conferencia de rabinos europeos que presionaron contra esta norma diciendo que Bélgica viola la libertad religiosa no permitiendo el sacrificio kosher de animales. La Corte falló a favor de la conferencia de los rabinos, pero por desgracia este fallo se rebatió hace 2 semanas. Estas son la dinámica de Bélgica, sigue siendo igual, es decir, que hay dificultad de libertad religiosa y por eso se habla de un estado frío al respecto. Esto afecta el sacrificio kosher y halal, que no está permitido en Suiza, ni en Alemania, ni en Bélgica, que quieren además sumarse a eso sobre los derechos de los animales. Una vez más es un ejemplo como el de la igualdad de género, lo estoy utilizando, donde son los derechos de la mujer frente a la libertad religiosa y los derechos de los animales que también se topan con la libertad religiosa. Estos son casos. Aquí tienen otro ejemplo. Este es del Tribunal de Luxemburgo respecto a la vestimenta religiosa. Estados como Francia tenían un enfoque frío, prohibiendo que se llevara el vestimenta musulmana en instituciones públicas, por ejemplo en las escuelas, pero un
una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Luxemburgo, se obligó al empleador a que no tenía derecho a que el empleado se abstuviera de llevar vestimenta religiosa. La cabeza cubierta, etcétera, iba en contra de la imagen de la compañía, pero el tribunal falló en contra del empresario. Este es otro ejemplo del enfoque frío, pero este es una gran preocupación respecto a la libertad religiosa en Europa, sobre todo en el caso de la observancia religiosa. El cubrirse la cabeza, esto va más allá de la mujer también. Los varones judíos no pueden llevar determinadas prendas y no pueden trabajar con esos símbolos religiosos. Algo que parece que realmente la Unión Europea era digamos, el faro de los derechos humanos. Estas son cuestiones que me gustaría explorar en mi investigación. Además, quiero llevar un estudio de caso en el tema de los trabajadores que observan la religión, con el respeto de sus vacaciones, su dieta y su vestimenta, para ver cuál es la práctica real y si hay o no verdadera libertad religiosa. Otro caso que tiene mucho que ver con el tema de la libertad religiosa en la Europa de hoy es un caso que sucedió en Hungría. Es un ejemplo del modelo coordinado. Mi hipótesis es que el modelo puro es el mejor, cuando hay separación total de Iglesia y Estado, aunque las iglesias pierdan financiación estatal, pero en los estados puros, pero en el modelo coordinado sí que pueden recibir financiación estatal, pero tenemos el tema de que solo determinadas iglesias son reconocidas como oficiales o tienen estatus oficial. Este es el caso que sucedió en Hungría recientemente. Se está tratando de restablecer. Los metodistas fueron rechazados su condición de iglesia, pero en 2011 una ley controvertida que privaba a la Alianza Evangélica del carácter de iglesia reconocida para operar en las escuelas, en distintas organizaciones, etcétera, en la Unión Europea y en Hungría. Esta pérdida de reconocimiento ha sido perder la financiación del Estado. Y hay una batalla legal para que se restablezca de nuevo. Esta es una pregunta interesante, un tema interesante que estoy estudiando, además del tema de la mujer, de qué es la libertad religiosa en la Unión Europea, el que una iglesia sea preferida sobre otra. Me gustaría entrar en el tema de la mujer y hablar sobre la libertad religiosa, una vez que he hablado de la libertad religiosa en general. ¿Qué está haciendo la Unión Europea por la mujer? En general, no solo mujeres religiosas. La igualdad entre hombres y mujeres es un valor fundamental de la Unión Europea que se ha encarnado en el tratado desde los comienzos,
puesto que el Tratado de Roma incluía una disposición sobre igual salario. El estatus religioso o de la mujer que observa la religión es difícil de abordar porque hay un choque entre la igualdad de género y la libertad religiosa en muchos casos. ¿Cuál de los dos prevalece? Siguiente punto. ¿Cuáles son las prioridades de la Comisión Europea en cuanto a la igualdad de género? En este momento, en diciembre de 2015, la Comisión presentó el compromiso estratégico para la igualdad de género de 2016 a 2019. Representa el programa de trabajo para la política de igualdad de género durante el mandato de la Comisión. Este incluye 5 áreas prioritarias: el aumentar la participación en el mercado de trabajo de la mujer y también una creciente independencia económica de hombres y mujeres igualitariamente, el reducir el abismo de salarios, diferencia salarial, promover la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, luchar la violencia basada en el género y proteger y apoyar a las víctimas. Por último, promover la igualdad de género y los derechos de la mujer en el mundo. Estas son las prioridades de la Comisión. Vamos, ¿cómo se pueden aplicar estas prioridades u objetivos a las mujeres en situación de migración en este momento? Es decir, ¿cómo se protege a las mujeres en situación de migración? Hay una reforma en curso del Sistema Europeo Común de Asilo y se ha propuesto por la Comisión el fortalecer las disposiciones para los solicitantes de asilo vulnerables, las mujeres, los niños. Ya se ha hablado en el debate anterior, el derecho del niño se ha sacado a colación en muchas presentaciones. Esto supone disposiciones más ambiciosas para evaluar la vulnerabilidad y una obligación de los Estados miembros de tener en cuenta las necesidades de las mujeres solicitantes cuando tienen problemas por su género. Las disposiciones fortalecidas significan también cuidados médicos, apoyo jurídico, el asesoramiento en trauma, cuidados psicosociales. Y en este sentido tiene que haber procedimientos que sean sensibles al género. Se les ha de dar la oportunidad a las mujeres de tener una entrevista privada aparte de su cónyuge o de otros miembros de la familia. Por ejemplo, si están sufriendo violencia de género o violencia en el hogar. Deben ser asistidas por intérpretes mujeres y mujeres médicas, sobre todo, y si han sido objeto de violencia de género. Hay una oficina de apoyo al asilo a nivel europeo con varias herramientas para garantizar una aplicación eficaz de las disposiciones legales respecto a temas relacionados con cuestiones de género. Esto es lo que tenemos de la Comisión Europea en estos momentos en cuanto a su sensibilidad respecto a las mujeres en situación de migración. Tenemos la Convención de Estambul del Consejo de Europa, que tiene un enfoque basado en los derechos humanos, en la lucha contra la violencia respecto a la mujer. La Comisión hizo una propuesta para ser parte de la Convención. Esto fortalecería la responsabilidad en cuanto a la promoción de los derechos humanos dentro y más allá de la Unión Europea. El Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento a la adhesión a esa convención. Si nos separamos un poco más de la Unión Europea, tenemos
Naciones Unidas Mujer, en las Naciones Unidas, donde hay campañas de sostenibilidad para la mujer, para que tengan servicios de educación en todo el mundo. Y en la 1325, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una resolución sobre la mujer, paz y seguridad y un plan de acción relacionado con ello. Algunas estadísticas de Eurostat, estos de 2014, son los que he encontrado sobre las mujeres en migración. Hay 1.200.000 y pico personas solicitaron asilo en Europa, de los cuales 339.000 eran mujeres, es decir, un 27% del total de la población registrada como refugiada en Europa son mujeres. Hay otros temas también dentro de la Unión Europea que he venido estudiando, que podrían constituir violaciones de la libertad de religión e igualdad religiosa. Hay un tema llamado Aguna, que es un término hebreo, que es una mujer que si se divorcia, pero si el marido no le da su consentimiento, según la legislación judía, es solo con el consentimiento del marido se puede dar, pero naturalmente los judíos están muy conectados con Israel y en Israel no hay matrimonio civil, de modo que para volverse a casar el Estado de Israel lo hace imposible. Y sobre una base religiosa, la mujer tiene que esperar años y años para que el marido empiece el procedimiento de divorcio. En la Unión Europea tenemos el procedimiento civil, pero muchas viven en religiones muy cerradas, como por ejemplo en Bélgica, donde hay comunidades asídicas, donde las mujeres no pueden ir en la misma acera que el hombre, no pueden conducir dentro de su comunidad. Entonces, si se vive con esas normas, estarán con temor de tener acceso a instituciones como instituciones de carácter civil. Es un tema importante en la Universidad de Nueva York, como se tiene esta cumbre anual de Laguna, que quiere decir mujer encadenada o anclada, porque viene de una historia en que cuando los maridos iban a la guerra y en caso de que no no podían volver, tenían que firmar el divorcio para que pudieran volverse a casar si él no volvía, pero durante un número de años no se podían casar aunque hubieran muerto los maridos. Esto viene de ahí, es decir, que estaban como encadenadas. Y este es un concepto que afecta a distintos miles de personas en la Unión Europea, en Canadá, en los Estados Unidos y en el mundo occidental. Esto va más allá de la libertad, o está esto detrás de la libertad religiosa. Hay otro tema que es el de la ablación genital femenina. Es un tema que intentamos evitar que no podemos evitar cuando hablamos de la mujer, más bien. La OMS define la ablación genital femenina, como todos los procedimientos que incluyen la extracción total o parcial de los órganos genitales femeninos, pero cuando es por motivos culturales o razones no terapéuticas. Las cifras muestran que puede haber aproximadamente hasta 200 millones de víctimas de ablación femenina en todo el mundo, incluyendo al menos 500.000 en la Unión Europea.
La ablación es un delito en todos los estados de la Unión Europea. En muchos de ellos, de hecho, es posible procesar y enjuiciar a quienes lo llevan a cabo esta ablación en el extranjero, siguiendo el principio de extraterritorialidad. Esto evita que las familias lleven a sus hijas a su país de origen para que las mutilen allí. En el 9º Foro Europeo sobre los derechos del niño, se integraron y se propusieron más bien 10 principios para la protección del niño. El objetivo era evitar y responder ante la violencia contra los niños, incluyendo la violencia de género, la ablación y otras prácticas dañinas. Además, existe también el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. De nuevo, se trata de un tema que tiene que ver con la ablación. No se trata de la libertad de religión, se trata de algo cultural y se considera como algo plenamente ilegal en la Unión Europea. De hecho, es un tema muy interesante el ver, no la ablación como tal, pero cuando hablamos de los valores europeos y la libertad religiosa, necesitamos que las mujeres que vienen se hagan más europeas o ¿cómo podemos hacerlo? Porque para estas mujeres esto es parte de su cultura, es su religión, es como son. Existe una línea delgada entre una cosa y otra. Bien, pasemos a otro tema que me gustaría debatir también hoy, y es un proyecto que tiene que ver con Alemania y con las mujeres yazidi. En octubre de 2014, 2 meses después de que el ISIS invadiera el distrito de Jinjar en Irak, hubo una masacre de hombres de la etnia yazidi y capturaron a 7.000 mujeres y niñas yazidi. Y el Estado alemán de Baden-Württemberg tomó una decisión, y es que se llevaría a 1.000 mujeres y niñas yazidi que habían escapado para tener un visado y que pudieran tener un tratamiento. El presupuesto fue de aproximadamente 95 millones de euros, aproximadamente 107 millones de dólares, y se trató de un proyecto realmente interesante para aquellas mujeres religiosas. Hemos hablado de las mujeres y por ello no podemos ignorar 2 temas que son las zonas de exclusión en Francia. Quizás todos recuerden lo que decía el escándalo de Fox News, unas mujeres que iban a una cafetería en Francia, había áreas de exclusión, un escándalo increíble. Primero se pensó que era una historia inventada, pero lo cierto es que Le Parisien sí dijo que había cientos de metros cuadrados en los que los hombres solo podían ir solos, que las mujeres no tenían derecho. Había cafeterías, bares, restaurantes prohibidos a estas mujeres. Tampoco podían ir por algunas aceras, estaciones de metro, incluso plazas públicas. Es decir, las mujeres no podían entrar en algunos cafés, pero esto también pasaba en Nueva York, por ejemplo, y dentro de la tradición judía, si vemos como decía, en cuanto a Nueva York, hay un tipo de autobuses que son los Monsey Trails. Va desde Times Square y los hombres están delante y las mujeres detrás. Hubo un excedente en los autobuses públicos llamados Ehed en Israel, una denuncia por algo similar, porque a una mujer se la pidió que fuera al final del autobús, no quiso hacerlo, demandó, de hecho, a esta empresa de autobuses, y se trata tan solo de algunos acontecimientos que pasan prácticamente cada día en el mundo occidental. Pero la pregunta es, ¿estas comunidades todas se basan en un mandamiento, y es que las mujeres han de ser modestas, tienen que estar separadas de los hombres, no pueden mezclarse con los hombres? Es decir, todo eso se justifica, pero la pregunta es, ¿en el mundo occidental podemos permitir esto? ¿Deberíamos ser culturalmente sensibles a ello? ¿Deberíamos
proporcionarles educación. Es difícil abordar porque a veces está cercano a esa línea tan fina con la libertad de educación. Cuando la virtud y la modestia son lo que tienen que respetar las mujeres y se las separa en lugares públicos y en el mundo occidental, ¿estamos atentando acaso contra la igualdad de género? Otro tema es los derechos, el derecho al voto, el sufragio. He investigado sobre esto. En Arabia Saudí, por ejemplo, el país bajo la ley de la Sharia, en 2011 había un sufragio y esto fue un gran progreso porque hubo 130.000 mujeres registradas para poder votar comparados con el 1.360.000 hombres que podían votar. Las candidatas mujeres consiguieron 20 escaños de los más de 2.000. Y es un pequeño paso, pero para ellas es también algo muy importante. Es curioso. En este diagrama mostraba, y en esta imagen se ve que dice, en Arabia Saudí tenemos conseguido el derecho a votar, pero aún no podemos conducir para ir a votar. Y ven a la derecha que piden un taxi. Esto no pasa en otras comunidades. Ocurre en algunas comunidades, pero no es exactamente lo mismo. En este caso se trata de votar, se trata de poder conducir. Entonces, ¿dónde está ahí esa igualdad? ¿Y dónde está la línea entre la religión y la igualdad? Otros países que aquí tienen, por ejemplo, la lista de momentos en los que se logró el sufragio femenino en otros países, como por ejemplo en 1920, Estados Unidos, Francia, Turquía, Argelia, Emiratos Árabes 2006, Libia, ahora mismo. Tiene mucho que ver con la crisis de refugiados. Pues bien, las mujeres lograron el derecho al voto en el 65. Incluso si estas mujeres tienen algunos derechos, siguen sufriendo de otras maneras. Me gustaría hablar sobre el aborto y la educación. Cuando miraba el sistema educativo religioso para mi investigación en la Unión Europea, las mujeres sí reciben una educación, incluso mujeres que practican la religión, aunque hay también estudios seculares. Por ejemplo, la oportunidad de acceder a una beca Erasmus es difícil para ellas, no se las anima a que tengan ese tipo de educación secular y a que disfruten de este tipo de becas. Normalmente en las comunidades más religiosas las universidades no son las opciones preferidas para las mujeres. Normalmente suele ser el caso de que se casen y en todo caso que tengan un educador religioso en sus propias comunidades. En el plan de estudios de los judíos ortodoxos intentan estudiar muy poquito sobre el tema secular. El objetivo es proteger a las niñas, a las mujeres de la influencia externa. Como decía Sofía Corradi, les dan miedo de que contaminen a estas niñas y a estas mujeres. Pasemos a cómo la Unión Europea está intentando dar más educación, más oportunidades a las niñas y a las mujeres cuando llegan de estos países, educarlas en los valores europeos. Contamos con todo tipo de convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es una convención de Naciones Unidas.
En este caso se trata de respetar la libertad religiosa y la igualdad de género. Pero hay muchos retos para que la Unión Europea integre a las personas y a las mujeres, en concreto, de todas las creencias. Hay muchos estándares, tienen muchas dificultades también. Y hay diferentes raseros que se utilizan para las mujeres. Mi problema principal, o lo que intento investigar en esta investigación, es ver cuál es la relación entre los derechos de las mujeres y los fundamentales en la Unión Europea, por ejemplo. Como por ejemplo, cómo pueden lograr el sueño de Sofía Corradi y de otras mujeres fundadoras de la Unión Europea. De acuerdo, pues esto es todo. Muchas gracias. Well, thank you, Gina. Muchas gracias, Gina. Es un tema espinoso el que estás tratando. En ocasiones, cuando te he escuchado hablar, he pensado, a lo mejor hay problemas que no pueden solucionarse. No lo sé, quizás. La verdad es que no lo sé, porque hay principios básicos que entran en conflicto unos con otros. Sí, se pueden legislar, pero si no se acepta esta legislación y no se aplica, pues es complicado, ciertamente complicado. Bien, pues ahora tienen la oportunidad de hacer preguntas, comentarios. No es un comentario religioso, pero sí me gustaría compararlo con algunas experiencias que hemos tenido en los países andinos que me hicieron recordarlo, porque yo he tratado este tema en el pasado. Tenemos dos tipos de legislación, la nacional y la indígena. Y entran en conflicto también una con otra. Así pues nos planteamos también qué hacer, porque teníamos que respetar las leyes de las diferentes comunidades indígenas, pero también había que respetar los derechos humanos, la ley general, la ley nacional. Bien, pues no es fácil encontrar una respuesta, y el modo en que lo hicimos, o en mi caso cómo lo hice, fue encontrar espacios para que hubiera representantes nacionales y también líderes indígenas para que debatieran sobre el tema, porque en algunas comunidades el castigo físico sí está permitido. Y el acuerdo que se alcanzó, aunque no sé si se llevó a la práctica, pero al menos sí se alcanzó, fue el de los derechos humanos. Es decir, la solución fue: puedes mantener tus tradiciones, pero has de respetar los derechos humanos. Es una lucha continua, pero al mismo tiempo tiene que ir de abajo arriba el enfoque, porque la gente tiene que decidir cómo quiere vivir. Cuando hacías tu presentación estaba recordando este tema, porque no sé si hay una respuesta que sea la correcta. Gracias por el comentario, es muy interesante lo que estás diciendo. Una respuesta religiosa a esto sería que siempre se tiene que respetar el Estado de Derecho del país en el que se vive. Por lo menos para los judíos, siempre hay que respetar el Estado de Derecho del Estado en el que se vive. Pero si las reglas religiosas son diferentes de las reglas estatales, entonces quizás esta sea la solución. Hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Y el acuerdo puede ser sobre mínimos, el de los derechos humanos.
no sé si todos los líderes religiosos podrán llegar a este tipo de acuerdos pacíficos, pero sería lo ideal, respetar el Estado de Derecho, sí. Lo cierto es que por ahora no vemos que esto sea así. Gracias, gracias por el comentario. Muchas gracias, Gina, por esta presentación. Creo que es un tema muy interesante, porque yo creo que nos enfrentamos a una lucha. Nuestro sistema de valores entra en conflicto, no con esta contradicción, sino que es un reto entre la libertad religiosa y el respeto de los derechos humanos. Yo en realidad quería hacer más bien un comentario, quería sugerirte algo que leí ayer, y es que un tribunal de Ontario, en Canadá, decidió que las diferencias culturales no justifican la violencia contra las mujeres. Y creo que puede ser un caso interesante para el estudio que estás haciendo tú. Creo en general que deberíamos encontrar un núcleo de valores que ha de compartirse, más allá de cualquier tipo de consideración o creencia religiosa o cultural. Definitivamente, sin embargo, es una tarea muy, muy complicada. Gracias por el comentario. Es muy interesante lo que estabas diciendo. Y de hecho voy a mirar cuál ha sido esta sentencia del Tribunal de Ontario, Canadá. Creo que sí, no podría estar más de acuerdo contigo, y es que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo, porque como ya he dicho, el Estado de Derecho debería ser la base, independientemente de las leyes religiosas. Creo que no se puede justificar, por ejemplo, la violencia doméstica. El Estado de Derecho ha de prevalecer, porque para algunas visiones religiosas no hay ningún problema en pegar a la mujer o abofetear a los niños, pero hay que primero está el Estado de Derecho. Entonces es muy interesante el ver hasta qué punto tiene que ser sensible desde un punto de vista cultural la Unión Europea, porque sí, es necesario ser sensible a las diferentes culturas, no podemos imponer, pero tenemos que cambiarles, hay que reformarles, es lo que yo siempre me pregunto. Tenemos que hacer que los inmigrantes musulmanes sean europeos, perdón. Tenemos que hacerlo con la legislación en la mano, con la que tenemos hoy en día. Por ejemplo, lo que decía el Tribunal de Luxemburgo es que no podían llevar estos atuendos religiosos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las mujeres? ¿Abandonar sus visiones religiosas por completo? ¿Cómo lo podemos hacer? Si acordamos el que no pueden llevar vestimentas religiosas, entonces ya les estamos reformando. Pero sí, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que a lo mejor hay una cierta islamofobia, hay una amenaza a la seguridad. Entonces, lo importante y lo más difícil es saber dónde está el límite entre uno y otro. ¿Dónde está la autonomía de la persona, sea una persona religiosa o no, y dónde está el límite entre eso y los derechos? Es una línea muy fina entre uno y otro. Me gustaría añadir un comentario más. Y es, ¿cuáles son los criterios para aplicar la ley? Porque si aplicamos la ley, dependiendo de, pues, no sé, centrándonos en un grupo en concreto, yo sentado aquí tengo ciertos derechos y María Pía, por ejemplo, que viene de otro grupo religioso, está sentada a mi lado y tiene otros derechos, y entonces eso no está bien, porque eso es discriminación.
Gracias por el comentario, es muy interesante, porque decimos que los derechos humanos son universales, se supone que son para todos, pero la religión es individual. Es decir, es para para cada persona en concreto, y cada uno tiene una religión. Y dentro de cada religión hay diferentes visiones, y de hecho muchos ni siquiera están de acuerdo en lo más básico. Entonces, sí, es muy complicado. No se pueden tener leyes separadas para cada uno de ellos, pero si hay libertad religiosa hay que respetar las prácticas religiosas, como los diferentes tipos de dietas, festividades. En cuanto a la ropa, pues entiendo de dónde viene esta sentencia, porque depende también de la imagen de la empresa, o la sentencia, por ejemplo, en Francia de 2004, por ejemplo, cómo se viste la gente en las instituciones, pero creo que el respeto tiene que tener algún tipo de límite, y creo que también lo más importante es no imponer, no cambiar su religión, no hacer que sean seculares, porque tenemos valores europeos, tenemos tantas cosas que ofrecerles, derechos, por ejemplo, a la educación, libertad de opinión, libertad prácticamente de todo tipo, son los valores clave de Occidente. Pero creo que el objetivo entonces no es cambiarles, reformarles, hacerles completamente diferentes a lo que son. Creo que el objetivo será aceptarles, pero también la pregunta es, ¿necesitamos la integración o la aceptación? ¿Les cambiamos o les asimilamos? Que es otro tema también que podríamos debatir aquí hoy. Pero creo que el mensaje que quiero comunicar es que las mujeres, especialmente aquellas que llegan, pero también las mujeres que están aquí y que sufren, tienen que saber que gozan de derechos aquí, pueden recurrir a ellos, incluso si es el último recurso, da igual, pero por lo menos no tienen que tener miedo a ir a la policía o tener una educación si es lo que quieren. Hay libertad en esta parte del mundo, es decir, pueden hacer lo que quieren. Si quieren y si aceptan esto, creo que entonces la libertad religiosa y la sensibilidad frente a otras culturas es algo que dejamos a su albedrío. Pero si hay algún tipo de violación de estos valores y estos derechos, tienen que saber que hay instituciones que las van a apoyar, que las van a respaldar. Y creo que la Unión Europea, con el tema del asilo, cada vez es más sensible, y se necesita también tener un programa para formar a las mujeres que llegan a las puertas de Europa sobre los derechos que tienen. Gracias, Gina. Una pregunta y un comentario. Empiezo quizás por el comentario. En las últimas o en un par de diapositivas has mencionado lo que quiere decir frío en cuanto a la libertad religiosa, y hay una serie de temas que estás examinando en tu tesis. Mi observación es que es ambicioso lo que estás tratando de hacer, porque hay muchas variables que estás estudiando, y también por los cuadros pues estás haciendo una clasificación de 5 tipologías distintas que quieres estudiar, o modelos, como tú los llamas, que también es una cuestión metodológica que tengo con relación con tu tesis, porque hay una serie de variables y distintos casos que son métodos que se han de hacer en relación con los casos. Seguramente tendrás resultados distintos, porque los casos que has puesto sobre la vestimenta religiosa en Luxemburgo, bueno, si se ve el caso belga, eso no es un tema, el de la vestimenta, porque todas las personas religiosas pues pueden llevar su vestimenta, pero a lo mejor si ves algo concreto, tal vez
tuvieras que hacer una selección de casos y sobre lo que podrías trabajar. Esa es mi opinión. Lo segundo, tú y Luigi estabais hablando de las libertades religiosas en Europa. ¿No deberíamos verlo de una manera menos general quizás y hablar de libertades sexuales? No digo que sean temas distintos, pero va en relación con la potenciación de las minorías o el empoderamiento, y también hay documentos sobre libertad religiosa y sexual como parte de la externalización de la política europea, por ejemplo, incluyéndolas en el acervo que han de cumplir los candidatos. Hay mucha investigación que se está haciendo en estudios de género sobre esta conexión entre la europeización y las libertades sexuales y la integración de ellas en lo que se llama el acervo de la Unión Europea. También en cuanto a la cuestión de la libertad religiosa, se podría ver cómo se supervisa estos resultados diferenciados por la Unión Europea y qué competencia tiene para evaluar la Unión Europea en toda Europa y también fuera de Europa esto. Gracias por tus comentarios. Los voy a tener en cuenta, desde luego, en cuanto a la metodología y estudiar las distintas variables, porque a veces hago dos estados para uno de los modelos, como Francia y Bélgica, que los mezclo. Lo pongo como estados frío, aunque tienen enfoques distintos quizás en algunas cosas. Lo segundo, la libertad sexual. ¿Puedes ampliarlo un poco? Porque yo también lo estaba pensando para esta investigación. Por ejemplo, el tema de los matrimonios. No, me refiero, por ejemplo, al matrimonios del mismo sexo, o cómo se reacciona en relación con el orgullo gay, cosas de este estilo. Cuando hay algún tipo de problema o violación de derechos humanos de estas personas en la calle, o cuando son encarcelados o se les pega, etcétera, en otros lugares del mundo. ¿Cómo reacciona la Unión Europea ante esto que no pasa dentro de la propia Unión Europea? ¿Cómo se refleja esto en la legislación a nivel local, regional o nacional? Muy buena idea. Es una forma también de utilizar esto. Sí, hay campañas de derechos humanos, como unos de los organizadores del orgullo son esta organización de Estados Unidos, así que me parece una muy buena fuente para estudiar esto. Sí, muchísimas gracias. Una pregunta, un comentario o una sugerencia. No sé si has leído un libro, lo cité ayer, Boaventura de Sousa, que tiene un libro muy pequeño pero muy interesante. No estoy seguro sobre el título en inglés porque yo lo he leído en portugués, pero tiene que ser algo como Si Dios fuera un activista de derechos humanos o algo así. Y en él compara distintos sistemas de derechos humanos con distintas religiones. Así que me parece interesante. Ya te lo daré el nombre después. Aparte de él, quizás puede ser interesante también la teoría política, perdón, la teología de Alemania, de Metz, que junto a sus pensamientos está la teoría de la liberación. No el primer periodo ni el segundo, sino ahora, a partir de la teoría de la liberación, hay algunas feministas que también incluyen esta cuestión de la sexualidad, la religión y derechos humanos. No en la Unión Europea, sí, pero tal vez lo puedas mirar y ver si hay alguna idea que te valga.
Hay una feminista, Ivone Guevara, que tiene muy buenos artículos sobre este tema. Muchísimas gracias por esas fuentes. Bettina. Muchas gracias. ¿Comparas el modelo estadounidense con el europeo? Y de los dos, ¿cuál crees que mantiene el equilibrio entre la libertad religiosa y los derechos de la mujer de la mejor manera? Gracias por la pregunta. En mi investigación, desde luego, estudio los 5 modelos estatales desglosados en el puro, que es Estados Unidos, pero no he hecho una evaluación completa de la Unión Europea, sino estados dentro de la Unión Europea que pueden tener políticas distintas respecto a la libertad religiosa. Así es como estaba planificado el estudio comparativo, también en relación con la libertad de la mujer entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si tuviera que hacerlo, ¿cuál se aplica mejor en cuanto a la observancia de la libertad religiosa de la mujer? Creo que el modelo puro, el de Estados Unidos, porque no hay más bien separación entre la Iglesia y el Estado. Así que no hay un estatus de una iglesia que prevalezca sobre el de otra. Todos tienen los mismos derechos. En la Unión Europea, en el modelo coordinado, porque no hay ninguno que sea puro, son o coordinado o frío o enemigo. Pues unos reciben más o menos apoyo del Estado en el caso que puedan. Y también los derechos de la mujer en los Estados Unidos son muy firmes. Por ejemplo, esta cumbre de Aguna de la que he hablado en la Universidad de Nueva York, la marcha de la mujer que tuvo lugar es un modelo de activismo de mujeres, también en las Naciones Unidas, que está en los Estados Unidos aunque sea global y también influye en ese sentido. La Unión Europea adapta continuamente ideologías que vienen de allí, pero los valores europeos están en completo respeto, desde luego, de los derechos de la mujer. Y me encanta ser mujer aquí, desde luego. Desde la perspectiva religiosa estoy tratando de encontrar el mejor modelo de Estado para una mujer religiosa, que todavía no lo he encontrado, así que espero. Por ahora es el modelo puro, pero ahí se pierde el beneficio de la financiación, así que también hay pérdida de fondos. Estas mujeres religiosas que proceden, por ejemplo, de que sean pobres, la única manera de mejorar sus ingresos es casándose. Y se supone que las religiosas tienen que criar a los niños y no se juntan con varones en algunos casos, tienen que ser buenas madres, incluso en la fe judía, no solo en la musulmana. Estuve en un pueblo en Canadá que está a 40 millas de Montreal y hay judíos, pero por ejemplo las mujeres no pueden conducir, no pueden tener empleo, solo los varones casados pueden, no tienen acceso a información exterior y estas son mujeres canadienses. Lo mismo sucede en la Unión Europea, en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia, en Estrasburgo, por ejemplo, hay una comunidad asídica de este tipo. Y esas mismas cosas pasan ahí. Mientras esto sea algo que puedan optar la mujer por ello o no, no es una violación, simplemente es su deseo. Si creen que no está bien y están sufriendo,
entonces ya no tienen capacidad de elección. Y creo que la libertad de elección es lo principal. Esa es la línea en donde hay que detenerse. Cuando hay que elegir hay que conocer el otro lado también. Pero eso es bueno y ese es el papel de la Unión Europea, el enseñar, no cambiarlas, no querer que se lleven vaqueros y camisetas y quitarles toda su cultura, pero sí que tengan la oportunidad de que pueden ir a la universidad, etcétera. Si lo quieres, muy bien. Si no, si estás contenta así, vale. Es difícil el construir el puente para que puedan salir, porque también hay temor, la dominancia de los varones, porque son los que les apoyan. El último interés es el de el matrimonio, entonces es difícil tender ese puente entre el matrimonio, niños y no carrera, frente a lo que una eurodiputada decía, que tiene 3 niños, está en el Departamento de Derecho en Hungría y lo pudo hacer con su carrera y teniendo 3 niños y yendo a Bruselas a cada rato, de modo que ahí se puede ver que hay ejemplos como Sofía Corradi, que es un ejemplo. No tenemos que cambiarlas, sino simplemente mostrarles las distintas oportunidades y que ellas elijan. Gracias. Una cosa relacionada con lo que acabas de decir. Parece que te opones a oponer los valores occidentales con la religión. No es mi intención. No los pongo en oposición, aunque hay casos cuando se habla de valores occidentales. Me refiero a los regímenes internacionales como el de la Unión Europea y su Carta de Derechos Fundamentales. La libertad de palabra, libertad de conciencia, etcétera, está ahí, pero cuando se ve en las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, esos son valores occidentales, pero cuando uno mira a la legislación de religión, no siempre están de acuerdo con estos. Un procedimiento de divorcio, según las leyes nacionales en Europa, y en el caso de los que son judíos solo pueden iniciar el procedimiento de divorcio los varones, no las mujeres. No estoy contraponiéndolo, estoy tratando de encontrar una solución que funcione en ambos casos, que respete la libertad religiosa y que abarque también los valores humanos, la democracia y todas las cosas buenas que ofrece el Occidente y la Unión Europea. Gracias. Maite. Tengo curiosidad porque creo que has dado ejemplos judíos, musulmanes, pero ¿y qué hay de los católicos o de otras religiones? Porque hay grupos contra el matrimonio del mismo sexo y el aborto, donde los que más se pronuncian son los católicos. Los argumentos que se utilizan para no aceptar derechos iguales, por ejemplo, para los homosexuales, son argumentos religiosos. Me pregunto si eso existe en Europa o en la Unión Europea, o si quizás los casos es fácil encontrar casos, o bueno, me pregunto qué pasa. Gracias por la pregunta. Un caso reciente que sucedió en Hungría. El gobierno usaba fondos de la Unión Europea para financiar un hospital donde no se podía hacer practicar el aborto, porque estaba más o menos controlado por la Iglesia. El gobierno está apoyando, pues, digamos, ¿es pro vida o está en contra del aborto? Es esa la cuestión, porque no reciben apoyo otros hospitales que sí llevan a cabo abortos. Es una cuestión, desde luego, y hay un
un lobby muy fuerte al respecto. Lo mismo en cuanto a matrimonio del mismo sexo. Desde luego que sí, que es un tema importante y hay que estudiar los ejemplos católicos porque son, desde luego, muy firmes en cuestiones como el aborto y el matrimonio del mismo sexo. También un caso serbio donde cuando las bosnias fueron violadas durante la guerra por el ejército serbio, creo que el decreto permitía, un decreto musulmán que permitía que abortaran en el caso de violación, pero si no, no estaba permitido. Porque la tradición judeo-cristiana y el Islam, no todas las ramas del Islam, pero algunas solo permiten el aborto en casos de emergencia cuando está en peligro la vida de la madre o cuando hay violación, que también aparece en la legislación judía. Sí que es interesante cómo la Iglesia Católica considera que el aborto en todos los casos es algo que no debería aceptarse, puesto que el feto ya es un ser vivo en su concepción. No me acuerdo del número de fondos que consiguen o la cantidad, pero en ese caso que mencionaba antes es porque eran pro vida. En otros hospitales que pueden estar en condiciones terribles en Hungría no reciben financiación. El estado puro es quizás por eso el más beneficioso, aunque no reciba fondos las iglesias. En Estados Unidos operan como un LTD, como una empresa, no como una iglesia. Bueno, como una sociedad limitada, como una fundación, digamos. Bien, creo que no hay nadie más que quiera hacer una pregunta. Estará bien para hacer una pequeña pausa ahora. Gracias, Gina, por este artículo y le deseo todo el éxito en el futuro. Gracias por todos los comentarios. I don't know